Operacionales. Muy bien. Los amplificadores operacionales, pues básicamente ya son circuitos integrados. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de circuitos integrados, quiere decir que internamente estos elementos están construidos con otros elementos electrónicos, como son principalmente transistores, ¿sí? Por eso decíamos que la base de la electrónica pues era los transistores, ¿no? Entonces son circuitos integrados construidos internamente de transistores. Por lo tanto, internamente el OPAN, también se conocen como OPAN, amplificadores operacionales, ¿verdad? OPAN. El OPAN más conocido que nosotros tenemos, pues es el LM741. ¿Sí? Este amplificador operacional fue creado en 1947, ¿no? Y a la práctica hoy en día, ya estamos en 2021, seguimos utilizando. ¿Sí? Quiere decir que es un elemento bastante básico, tiene sus problemas, ¿no? Que amplifica señales indeseadas, no es tan buen amplificador porque por ahí nos amplifica el ruido también, pero pues cumplía con las funciones y hoy en día para entender el funcionamiento de un OPAN se puede trabajar con el LM741. Entonces de este 741, ¿verdad? Internamente viene un amplificador operacional, ¿verdad? Y por un lado tenemos una entrada inversora, ¿sí? Que la vamos a representar con la letra I, que se simboliza con el símbolo negativo. Y por el otro lado tenemos la entrada no inversora, que se simboliza con el signo positivo, ¿verdad? Por acá sabemos que tenemos un voltaje de salida, ¿verdad? Y sabemos que estos amplificadores operacionales operan con voltajes de polarización. Por un lado, voltajes de polarización positivos y por el otro lado, voltajes de polarización negativos, ¿sí? Por aquí me quedan unos abiertos, no sé si me equivoco un poquito aquí en los terminales, pero más o menos el LM741 tiene 8 terminales, ¿sí? Pero no todos son utilizados, ¿sí? Entonces, tiene básicamente la entrada no inversora, la entrada inversora, mi voltaje de salida, mi voltaje de corriente continua de polarización tanto positivo como negativo. ¿Qué hacen los amplificadores operacionales? Pues, como dice ahí, básicamente sirven para amplificar. ¿Para amplificar qué? Los que nosotros estamos viendo nos sirven para amplificar tensión, ¿sí? Hay otros elementos que se pueden basar en amplificar corriente, ya potencia, por así decirlo, pero los que nosotros, que serán objeto de estudio de nosotros y los que ustedes han trabajado, pues simplemente son amplificadores de tensión. Son los amplificadores de tensión. ¿Qué más? Dice operacionales, porque pues estos elementos hoy en día ya un poco no se utiliza tan a la par, pero ¿qué podemos hacer con un amplificador operacional? Podemos sumar señales, podemos restar, incluso multiplicar, ¿sí? Podríamos integrar, derivar, ¿sí? Señales mediante elementos electrónicos, ¿sí? Como ya la ayuda de capacitores. Podríamos, y pues lo más conocido de las configuraciones que tenemos, podemos invertir una señal de entrada con cierta ganancia, o pues también podemos hacer un no inversor y simplemente darle una ganancia a esa salida, ¿verdad? Entonces, ya deben haber trabajado un poquito esto justamente en la materia de sistemas de percepción.
porque uno de sus principales objetivos es amplificar o darle tratamiento a esas señales de ciertos sensores, ¿verdad? Amplificarlos porque los sensores normalmente nos dan voltajes muy pequeños, ¿verdad? ¿Ya? Ok, no pasa nada. Muy bien. ¿Sí? Entonces, son voltajes muy pequeños y necesitan ser acondicionados para que los controladores los puedan entender o los puedan interpretar. Y uno de esos elementos que nos pueden ayudar pues son los amplificadores operacionales. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de ese comportamiento del amplificador operacional. ¿Sí? Para ello, voy a dibujar aquí normalmente, como es el OPAN, ¿verdad? Nosotros en nuestro amplificador operacional, nosotros tenemos que considerar que tenemos una impedancia de entrada muy alta. ¿Sí? Entre esa entrada inversora y esa entrada no inversora, tengo una impedancia de entrada muy alta. Podría decirse que en el orden de los megaohmios. Por ende, cualquier corriente generada por estas entradas, ¿verdad? Por estos puntos, ¿qué le pasa a la corriente en presencia de impedancias muy grandes? ¿Qué le pasa a la corriente de entrada? Pues nosotros podríamos decir que es aproximadamente a cero. ¿Por qué? Porque recordemos que una resistencia muy grande no deja pasar corriente, ¿verdad? Y vamos a decir que asimismo, como es un elemento de alta impedancia de entrada, es un elemento de muy baja impedancia de salida, donde tenemos aquí agregado un pequeño valor de ganancia diferencial. ¿Sí? Muy bien. Yo tengo aquí una impedancia de salida, que esta es muy pequeña, yo podría decir que en el orden de los 10 megaohms. ¿Qué pasa cuando tengo una corriente muy chiquitita? Pues deja pasar prácticamente toda la corriente. Pues yo podría decir que aquí es como un circuito abierto, ¿verdad? Que aquí es como un circuito abierto y yo podría decir que en contrario acá es como un cortocircuito porque la impedancia de salida, perdón, es sumamente chiquitita. Yo podría verlo así, generándome por acá un voltaje de salida. ¿A qué va a ser igual ese voltaje de salida? ¿Sí? Esta entrada inversora, ¿sí? Y esta entrada no inversora, recordemos que se asocia con terminal positivo y con un terminal negativo por acá, ¿sí? Lo que entre en estos dos terminales, ¿sí? Va a ser o va a tener un voltaje diferencial, ¿sí? Es decir, yo a mi salida, mi voltaje de salida, será igual a lo que tengo en mi voltaje de la entrada no inversora, menos lo que tengo en mi voltaje de la entrada inversora. ¿Sí? Y si me doy cuenta, aquí tengo un valor que me estoy descuidando, que es una ganancia adimensional. ¿Sí? Entonces yo a la salida voy a tener este diferencial entre estas dos entradas, que yo voy a decir que es el voltaje diferencial, multiplicado por esa ganancia diferencial que es propia interna de mi amplificador operacional. Pero esta ganancia adimensional que yo tengo aquí es muy grande. Muy grande, ¿sí? Suele estar, yo podría decir que una ganancia diferencial de un OPAN podría ser de 100,000. Se me ocurre, ¿sí? Se me ocurre. Entonces tengo una ganancia diferencial muy grande, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, tiene una muy buena ganancia, sí, se ve, pero 100,000 veces, imagínense que yo tengo un voltio
tengo 100.000 veces de esa diferencia. Parece un poco no tan práctico, ¿no creen? Y recordemos además que este op-amp tiene voltajes de polarización, ¿verdad? Por aquí tiene un voltaje de polarización positivo y por acá tiene un voltaje de polarización negativo, ¿sí? Este voltaje de polarización, estos amplificadores operacionales, yo los puedo polarizar, por ejemplo, con más 15 voltios, ¿sí? Y menos 15 voltios, o más 12 voltios, con menos 12 voltios, ¿sí? O más 5 voltios, por acá menos 5 voltios, o incluso hay amplificadores operacionales que yo los puedo polarizar, digamos que acá con 15 voltios efectivamente positivos, y por acá con 0 voltios, ¿sí? O por ejemplo, yo puedo polarizar por acá con menos 12 voltios, VCC con menos 12 voltios, y por acá con 0 voltios, ¿sí? Entonces, también se puede polarizar con GND dependiendo las propias características que le indiquen, ¿no? El transistor. Puede que este sea aquí 15 voltios y acá me permita 0 voltios, ¿no? Dice sí, puedo trabajar así. Este voltaje de polarización